Lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es un set de datos. Y lo que estamos tratando de hacer es encontrar una función que lo que hace es tomar el set de datos y mapearlo, ¿cierto?, a un set de parámetros. Y esa función es lo que nosotros estamos llamando el estimador. Entonces, en Bayes, ¿verdad? Cuando ustedes construyeron el detector de Bayes, lo que hicieron fue definir una función de costo y lo que trataron de hacer es minimizar el costo promedio. Y después de eso, minimizaron el costo promedio de tomar una decisión. Nuestra función de costo ahora va a depender del parámetro teta, el parámetro que quiero estimar. Y esa va a ser mi función de costo. Y obviamente, como yo defina mi función de costo, vamos a tener distintos resultados. La función de riesgo que nosotros vamos a querer minimizar es este costo promedio. Entonces, nosotros como materializamos el costo promedio como la esperanza de la función de costo dados unos datos. Entonces, eso es lo que nosotros con lo que vamos a trabajar ahora. La función de costo más clásica, que es la que ya habíamos visto en la clase pasada, que corresponde, ¿verdad?, al error cuadrático medio, lo podemos considerar, por ejemplo, como simplemente la diferencia cuadrática. Vale decir, teta menos teta gorro cuadrado. Entonces, esto corresponde al error cuadrático. Cuando definimos el riesgo, corresponde a la media de esto, lo que estamos en realidad definiendo, el MC, ¿cierto? El Mean Square Error, pero en este caso asociado, ¿verdad?, a la probabilidad condicional de que ya tenemos disponibles los datos. Entonces, por eso le vamos a llamar, ¿cierto?, el MSE, pero de Bayes. En este caso tenemos el expectation, ¿verdad?, de teta menos teta gorro cuadrado. Para ser más específico, le voy a agregar acá, dado los datos. Normalmente hay autores que simplemente hablan del MSE de Bayes sin considerar esta parte que puse en verde, pero lo estamos agregando, ¿cierto?, para dejar claro que lo estamos haciendo con respecto a que existen los datos. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que el MSE clásico, que le vamos a poner simplemente MSE de teta, se calculaba de esta forma, pero esto se hacía con respecto a la probabilidad de X parámetro teta. Y esto obviamente lo estamos haciendo ahora en relación a la probabilidad conjunta. Bueno, ya que lo agregué, podemos sacar esta parte, dejémoslo así nomás. Lo que estamos diciendo es que P de X, teta es la PDF, ¿verdad?, de X, parece la función de distribución de probabilidades de F, perdón, de F, de X, pero parametrizada por el parámetro teta. Acuérdense que cuando, por ejemplo, tratábamos de encontrar la media, lo que decíamos que la media era teta, y lo que hacíamos era desarrollar todo esto en base a que la PDF dependía solamente de los datos y teta era un parámetro. La gran diferencia ahora es que cuando estamos haciendo la de la perspectiva de Bayes, fíjense que cambiamos el punto y coma por una coma. Esta entonces es la PDF conjunta de X y teta. Esa es la gran diferencia. Entonces ya teta no es un parámetro, sino que es una joint PDF, ¿cierto? Una porción de probabilidades conjunta. Y esa es la gran diferencia entre lo que habíamos visto antes y lo que vamos a atacar hoy día. Entonces el problema que vamos a tratar de resolver, ¿cierto? Encontrar teta tal que el MSE de Bayes, ¿cierto?, que es el que acabamos de definir, sea mínimo. Cuando calculo el MSE clásico, si lo estoy haciendo con respecto a la probabilidad parametrizada por teta, el MSE clásico de teta, esto corresponde simplemente a la integral de menos teta a teta sombrero al cuadrado. Eso es cuando calculamos el MSE clásico, pero cuando calculamos el MSE de Bayes, como estamos ocupando la probabilidad conjunta, entonces ya no es una sola integral, sino que son dos integrales, una con respecto a x y otra con respecto a teta, del mismo argumento. Entonces ahí es donde está la diferencia de filosofía y la que vamos a atacar ahora, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Encontrar el teta tal que el MC de Bayes, vale decir la última ecuación que acabo de escribir acá, sea mínima. La solución es obviamente observar la ecuación que tenemos ahí arriba. Primero usamos el teorema de Bayes, que me dice que la probabilidad conjunta de estos dos elementos se pueden escribir como la probabilidad de teta, dado los datos, por la probabilidad de x. Y ahora sí, vamos a ocupar esto en la ecuación que teníamos antes, ms de Bayes para el parámetro teta, teta menos teta sombrero al cuadrado. Después venía, ¿cierto?, la probabilidad de x, que ahora lo vamos a escribir como la probabilidad de teta dado x. Vamos a poner acá la integral de teta, vamos a cerrar el corchete, y acá vamos a poner la probabilidad de x de... Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que la dependencia del parámetro que ando buscando está solamente en este rango, ¿ok? Esto es lo que depende del teta sombrero. Y lo otro depende, ¿cierto?, solamente de las probabilidades de los datos. La primera observación que tenemos es que como la probabilidad de x es mayor o igual a 0 para todo x, entonces lo que podemos hacer para minimizar el MSE es simplemente minimizar lo que está dentro del corchete. Como entonces la probabilidad de esto es mayor que 0 para todo x, entonces minimizar. Eso es lo que nosotros vamos a preocuparnos de minimizar ahora.
¿Y cuál es el procedimiento? Lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a hacer que tenemos los datos fijos, o sea, los datos no los vamos a cambiar. Y vamos a estimar teta. Entonces fijamos y teta es una variable escalar en este caso, en lugar de una función. De hecho, si miramos aquí, cuando hicimos el estimador de regresión lineal, lo que hicimos es encontrar, fijar los datos y encontrar el MSE. Y fíjense que teta siempre me queda como una función explícita de los datos. Ahora lo que queremos, el approach que vamos a tomar no va a quedar como una función explícita, sino que va a ser simplemente una variable escalar. Entonces lo que queremos es encontrar el mínimo de lo que está en el corchete, que es la integral, ¿verdad?, de teta menos teta sombrero al cuadrado probabilidad de teta dado x de teta. Para encontrar el mínimo en este caso vamos a derivar con respecto a teta sombrero y después igualar a 0. Bueno, podemos desarrollar un poquito más esto. Como teta sombrero, o sea, la integral es con respecto a teta. Aquí fíjese que estoy integrando la probabilidad de teta con respecto a teta para todo el intervalo, entonces esto tiene que ser igual a 1. Otro término corresponde a la media. Pero no es cualquier media, sino que es la media de teta dada la distribución de los datos. Entonces cuando igualamos esto a 0, me va a quedar, lo que tengo es que teta, en este caso el estimador de Bayes, corresponde a la expectation de los datos, perdón, del parámetro dado los datos. Lo que estamos haciendo acá es calcular la media de una PDF posteriori, que le llamamos. ¿Y por qué posterior? Porque es que estamos ocupando, estamos viendo cuál es el valor del parámetro una vez que nosotros ya tenemos todos los datos. Entonces por eso le llamamos posterior, ¿cierto? Porque ya tenemos la secuencia de todos los datos. Y esto de acá, este es mi estimador bayesiano, que corresponde al mínimo MSE que podríamos obtener. Entonces, hicimos el mismo procedimiento que ustedes abordaron cuando resolvieron, ¿cierto?, el detector de Bayes, que fue definir una función de costo. Tomaron el riesgo promedio y lo minimizaron. Aquí hicimos exactamente el mismo procedimiento. La función de costo que definimos fue el error cuadrático. Y llegamos a la conclusión de que mi estimador de Bayes, vamos a ponerle aquí una B larga de que es de Bayes, es aquel que minimiza este MSE. Como lo que hace minimizar el MSE, también se le llama el estimador MMSE, de que es el que minimiza el MSE. Depende del autor, algunos le llaman el detector de Bayes, otros le llaman el detector de MMSE. Cuando tenemos la probabilidad de teta, corresponde a la integral, ¿cierto?, de la probabilidad conjunta de x, teta de x. Y esto es lo que nosotros conocemos de estadísticas como la PDF a priori del parámetro teta. ¿Qué me refiero con a priori? Es antes de observar los datos. Y lo que tenemos acá, ¿cierto?, es posteriori porque ya dice dado que ya observamos los datos. Entonces, vamos a ver de que para resolver esto, como necesitamos calcular esa PDF, ¿cierto?, en donde encontramos toda la información importante para resolver nuestro problema. Entonces, el teta, vamos a ponerle aquí MMSE, que es el mismo de Bayes. Teta, dado los datos, ahí sí. Por definición, es teta por la probabilidad, ¿cierto?, de teta dado X de teta. ¿Ok? Es simplemente copiando lo que habíamos obtenido aquí. Y por ende, lo que les estaba diciendo es que necesito saber cuál es esta PDF, y ahí es donde nosotros introducimos a Bayes. Entonces, por Bayes, la probabilidad de teta, dado los datos, tiene que ser igual a la probabilidad de los datos dado el parámetro, por la probabilidad del parámetro, partido, ¿cierto?, por la probabilidad de la distribución de los datos. Estamos diciendo que la probabilidad de distribución de los datos es la integral, ¿verdad?, que tenemos acá. Entonces, esto viene a ser un factor de normalización que es independiente de teta, para asegurar, ¿verdad?, que la integral de, obviamente, lo que estamos calculando, ¿okay?, para asegurar de que es realmente una PDF. En realidad, como es un factor de normalización, no depende directamente del parámetro que nosotros estemos ocupando. Entonces, cuando nosotros estemos calculando el MMSE, en realidad tendríamos ocupando todo esto. O podríamos concentrarnos en olvidarnos de ese factor y quedarnos solamente con esto que está acá. Para encontrar entonces el MSE, yo necesito tener esta probabilidad conjunta. Para eso necesito saber cada una de estas probabilidades y poder resolverlo. Entonces, obviamente, existen situaciones en las cuales esto es viable, otras en las cuales no es tanto. Pero cuando estamos trabajando con modelos lineales, como lo hemos hecho hasta ahora, todo funciona fantástico.